ya me visitó. La Voz de mi Ciudad TV presenta tu programa Excelencia Divina con la pastora y maestra Rosa Luterio de Molina. Excelencia Divina, comenzamos. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Muy buenas tardes, es una bendición estar aquí en un gran grupo de varones, que en este momento ellos nos van a compartir su nombre, también quiénes son, porque hay que aprovechar el tiempo, como dice la escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como cada jueves 2:30 de la tarde estaremos una hora aquí con nuestros invitados especiales. Y quiero aprovechar este hermoso tiempo al Espíritu Santo, compartir a usted que nos mira. Este CD va a ser, antes de que termine el programa, usted me va a decir, me va a hablar por teléfono al 664-318-4600, cómo se llama el tema, para que se lo demos personalmente. Aquí quiero dejar a nuestro hermano Pastor Caleb Campos. La bendición, siervo, bienvenido. Gracias, pastora, un honor estar con ustedes. Pastor, Sí, aquí el tiempo de Dios y el tiempo de ustedes, siervo Jesús, buenas bendiciones. tardes, amén. Con permiso y que estén bien, adelante. Bueno, mi nombre es Pastor Caleb Campos, es un honor para mí estar aquí en La Voz de mi Ciudad TV. Dios nos le bendiga en esta hermosa ciudad Tijuana, puro pa'lante. Bueno, ya nos han presentado el pastor Marcelino también, nuestro hermano soldado Jesús también. Es un honor, queremos compartir un mensaje que viene de parte de Dios, Marcelino. Un mensaje que es de alerta, un mensaje que es conciso, y más en estos tiempos. Como lo vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Que la escritura dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido. Que vaya, podemos empezar este tema hablando de esto que es necesario dentro de la iglesia, Marcelo. Sí, Pastor Caleb, ¿verdad? Estamos aquí muy agradecidos con Dios porque este tiempo es de Dios, ¿verdad? Estamos aquí para hablar 1000% Biblia, ¿verdad? Estamos aquí porque esto es un llamado que tenemos, ¿verdad? A la excelencia, a servir a un Dios excelente, ¿verdad? A que la iglesia entienda y atienda que esta guerra es real y es contra Satanás, contra los principados, potestades y huestes de maldad de tinieblas, Caleb. La iglesia tiene que atender este llamado porque es un llamado de advertencia, es un llamado a la comunidad de Dios, a los hijos de Dios, ¿verdad? Es tocar trompeta en Sión y que miremos, que tengamos ojos para ver cómo la maldad está aumentando, Caleb, ¿verdad? Entonces, si la oscuridad aumenta, la luz también tiene que aumentar, ¿verdad? Hoy es un mundo caótico. Jesús, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Hoy el niño quiere ser niño, la niña quiere ser niño. Pero hoy es necesario que prediquemos el evangelio tal cual es. Es necesario, Caleb, que el Señor vaya enfrente de nosotros y que enderece el camino torcido. Entonces, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Por eso estamos aquí en este nivel de fe que es a soldados de Jesús el Cristo. No nada más como discípulos, no nada más como creyentes, sino como verdaderos guerreros, verdaderos adoradores, porque tales adoradores son los que el Padre busca, hermano Chuy. Sí, así es, como soldados hemos sido llamados a hablar verdad encima de la mentira, porque como dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me viene no andará en tinieblas, y si Él vino de hacer las obras del diablo, ¿cómo yo, Jesús Aguilar, voy a seguir en lo mismo, en de lo que me sacó? Yo he sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Aquí en Hebreos, Pastor Caleb en el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces es una tristeza, Caleb, que miremos iglesias, ¿verdad? Aunque se oiga mal, Caleb, antes de poder ir a transformar el mundo junto con Cristo, es necesario que saquemos al diablo
de adentro de la iglesia, ¿verdad? Que saquemos la ignorancia, que saquemos la pereza, que confrontemos y enfrentemos de frente las necesidades que tenemos como pueblo de Dios, ¿verdad? A una persona que no le gusta que se le predique la verdad y que se le haga gravoso el hablar de la escritura, entonces que se pregunte si su identidad realmente es como hijo de Dios. Porque la escritura es bien clara cuando dice, y al que le recibió, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Bueno, cuando entiendes quién eres, cuando tomas esa identidad de hijo, sabes quién eres en Dios. Sí, amén. Y si tú tienes identidad de hijo y sabes quién eres en Dios, también sabes quién no eres en Dios. Sin embargo, Marcelino, me gustaría, tenemos un par de temas por cual compartir y podemos, sé que el tiempo avanza, sin embargo me gustaría comenzar con el punto número 1, ¿les parece? Sí, me parece. Pastor Caleb, disculpe, antes de comenzar con el punto número 1, nomás quisiera que quede claro algo para la audiencia, porque esto es de parte de Dios y tengo que decirlo. Adelante. En el capítulo 6 en Hebreos, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas en la fe en Dios, ¿verdad? Entonces esta palabra que te voy a dar en Ezequiel rápidamente, 34:1, es de parte de Dios para los pastores. No es ni con ningún motivo como para insultar o para hacer sentir mal. Es una advertencia, porque Dios ya le está hablando a sus líderes para que volvamos en sí y para que regresemos a Dios y lo hagamos a la manera de Dios, Caleb. Fíjate bien lo que dice la palabra en Ezequiel 34:1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. En esta ocasión, Caleb, yo como pastor, mi trabajo es pastorear, mi trabajo es fortalecer, porque fíjate bien, Pastor Caleb, cuando un pastor predica la palabra y adula con la palabra y quiere endulzar el oído de los oyentes, no los está fortaleciendo, sino los está debilitando. Cuando yo no fortalezco a la oveja, el enemigo, que es Satanás, que viene a matar, hurtar y destruir, va a venir a zarandear a ese rebaño, a ese redil. Y si el pastor no está haciendo el trabajo como debe de hacerlo, confrontando el pecado de las personas, llevándolos al entendimiento para que vuelvan en sí y las puertas de los cielos se puedan abrir, ¿verdad?, a favor de ellos, necesitamos predicarles la verdad como está escrita, sin quitarle ni ponerle, porque Jesús dijo bien claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad tiene que ser completa, Caleb. ¿Para qué? Para que las personas podamos entender que la palabra de Dios es como un espejo enfrente de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? El Señor no quiere la muerte del que muere. Él quiere que nos arrepintamos y que nos convirtamos, ¿verdad?, en lo que es un verdadero hijo de Dios, Caleb. Así es, definitivamente. ¿Algo quieras adherir a eso, Jesús? Pues así como no, la escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces si nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no podemos tener amistad con el mundo, porque pues también dice su santa palabra, escrito está, que o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero pues ya no somos de aquí, y no podemos mezclarnos con ellos. Amén. Vaya, y referente al primer punto de este tema tan asombroso que Dios ha puesto en el corazón, el primer punto puede traer un nutriente, a esto que estamos hablando, ¿no? Y el primer punto es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La escritura clave es en Efesios capítulo 4, versículo 23, del 23 al 25, si lo puede leer ahí con más tiempo en su casa. Sin embargo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo le digo a la iglesia, es necesario, todo empieza aquí. La palabra de Dios, mencionabas, Pastor Marcino, que no tenemos lucha
contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, literalmente el que vivimos. Sí, sin es. embargo, el enemigo siempre quiere llegar a tu mente. Así Y si es. no has sido reformado, te va a agobiar con tanta preocupación, que se descompuso el auto, que el techo se está goteando, que Sí, están así es. despidiendo del trabajo. Dos cosas importantes: el enemigo ni maneja ni quiere tu casa, así que él va a hacer lo que sea que está en él para poder llegar a tu mente, y llenarte de cansancio, de preocupación, para que tú no decidas como debes decidir espiritualmente. Definitivamente. Y eso mencionábamos, al aprender a gozarnos aún en la adversidad, porque todo empieza en nuestra mente. En este versículo el consejo es que necesitamos renovar nuestra mente. Eso sistemático que tristemente en ocasiones nos limita a ver un poquito más allá de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y Él ha preparado un futuro glorioso, pero necesitamos renovar nuestra mente, salir de ese sistema, Marcelino, que nos ha agobiado por mucho tiempo. Así es, Caleb. Aquí en Efesios lo dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, y también dice: vestidos del nuevo hombre, sí, creados según Dios, Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Voy a poner un ejemplo rápido para estos dos versículos. El hijo pródigo, Caleb, él llega a comer, desear comer de entre los puercos, pero en algún momento, ¿verdad?, sus hechos, lo que él decidió hacer, decidió agarrar la heredad del padre antes de tiempo y gastársela. No Entonces, estaba preparado. eso no estaba preparado, eso lo Así llevó es. a terminar en esa situación. Un día él vuelve en sí, ¿verdad? Él decide regresar a casa, pero él no viene a pedirle a Dios. Él no viene a pedirlo. Él dijo: yo no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, ¿verdad? Déjame servirte como uno de tus jornaleros, ¿no? Entonces, cuando él viene a servir, ¿verdad?, el Señor miró en su corazón que él estaba listo, que había aprendido la lección, ¿verdad? Entonces aquí dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Cuando él viene y dice: reconozco que he pecado en contra del cielo y en contra de ti, entonces las puertas del cielo se le abren. Entonces el Señor le dijo: cámbienle las vestiduras, porque está listo, porque va a recibir, porque va a venir a formar parte de esta familia, porque ya entendió el vivir sin Dios y el vivir con Dios. Entonces la palabra dice: por cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Cuando yo, Caleb, tengo un problema de conducta, ¿verdad?, cuando soy gritón, cuando soy iracundo, cuando robo, cuando soy adúltero con los ojos, cuando tengo hablas algo que todo no este es. tipo, mis vestiduras están sucias, Caleb, y yo llego a la iglesia y digo: gloria a Dios, amén, aleluya, y aprendo a mentir en contra de la verdad, pero salgo de la iglesia y sigo siendo el mismo, me estoy engañando a mí mismo. No ha Entonces, sido renovado. eso No. quiere decir, Caleb, que las puertas de los cielos no se van a abrir. Y sigues haciendo fila y sigues haciendo fila. Cíclico. Y en el tiempo de Dios es hoy. El tiempo del arrepentimiento y del convertimiento es hoy. Por eso es de que el corazón de Dios está entristecido con su iglesia. Por eso hay un versículo que nos confronta y nos dice: si mi pueblo, el que lleva mi nombre, si se volvieren de sus malos caminos. Eso quiere decir que el pueblo de Dios sigue en malos caminos. Y si buscaren mi rostro de corazón, si buscaren mi rostro y se arrepintieren y oraren, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y miramos que la tierra se manifiesta porque hay volcanes, porque hay tsunamis y vienen muchas cosas por venir. ¿Por qué se está manifestando la tierra? Porque el pecado en el pueblo de Dios, en el que lleva su Dentro nombre, de- todavía tiene corrupción y no se ha revestido del nuevo hombre, porque sigue habiendo hipocresía en su corazón. Por eso es de que las puertas de los cielos muchas veces no se abren a favor del pueblo de Dios, porque dice la Biblia bien claro que Él no rechaza a un corazón constricto y humillado, arrepentido, consciente de nuestra necesidad y nuestra dependencia del Espíritu Santo, Caleb. Bueno, vaya, el ser reformados, Marcelino, veo como lo hablaba acerca de la parábola del hijo pródigo, es necesario el vivir estas experiencias, Sí, ¿no? amén. Porque hay un propósito de ello. Sin embargo, una vez que tú experimentas estas vivencias, es inevitable que tu mente sea la misma. Yo tengo una frase y es que Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Sí, amén. Pero es necesario nosotros pasar por estas circunstancias, Jesús, para poder ser renovados de nuestra mente. ¿Cómo podemos verdaderamente ser renovados de nuestra mente, aún dentro de la iglesia poder ser reformados? Porque en ocasiones nos han presentado un sistema tan religioso
sin embargo, limitante, vuelvo a lo mismo. Pero, ¿cómo podemos? O sea, aquí es la herramienta de no vivir una vida de cristiano, una vida evangélica, porque ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo dar el mensaje, y nos convertimos en tan profesionales, ¿sí me entiendes? Sin embargo, nuestra vida es cíclica, una tras otra, pero aquí en la mente no hemos sido renovados. ¿Qué son esas herramientas, Jesús, que podemos nosotros, para los televidentes, aquellas personas que nos están viendo por la voz de Mi Ciudad TV, un consejo, vaya, de cómo poder renovar nuestra mente, ser renovados? Sí. La palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, Pastor Caleb. Pues yo como ministro, mi consejo, y yo lo tomo por personal, yo lo vivo, ¿verdad? Es seguir las instrucciones al pie de la letra del manual de la vida. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: y no os conforméis a este siglo presente, sino más bien sean renovados por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Así podréis comprobar cuál es la buena conducta de Dios, agradable y perfecta. Pero ahora regresémonos al primer versículo de ahí del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Os ruego, nos dice ahí su santa palabra, os ruego, mis amados hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí está la clave, Pastor Caleb. Tenemos que, yo Jesús Aguilar, todos los días presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Todos los días en este camino no hay días de descanso. Dice ahí: os ruego, mis amados hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Esto de culto racional es la parte que nos corresponde. Jesucristo fue clavado en un madero por nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Y solo así, Caleb Campos, vamos a poder ser renovados en el Espíritu. Voy a dar un ejemplo, Pastor Caleb, rápidamente de cómo podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Fíjate bien, el enemigo trae tu pasado, tu presente, ¿verdad? Pero el Señor ya lo borró. Entonces tú necesitas creerlo y aceptarlo. O sea, eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura. Es decir, tienes que aceptar tu nueva vida. Tu pasado ya no es tu presente y no va a ser tu futuro, pero el enemigo se encarga de traer tu pasado a tu presente, por eso es de que no eres libre. Y todo eso te saboteas a ti mismo y te roba tus bendiciones. Después el enemigo viene y destruye tu presente, porque el que no siembra bueno no va a cosechar bueno, ¿verdad? Entonces después viene y maldice tu futuro. Entonces vienen las instrucciones de Dios, como dice, cuáles son esas herramientas para yo poder, ¿verdad?, ser ese hombre nuevo, renovado. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo claro. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo. Es un claro ejemplo de un convertimiento a Cristo. Era enojón, pero mi enojo hace que se haga visible. Yo tengo que poner esto en mi mente y en mi entendimiento de que eso no le agrada a Dios. Y luego en el 27 dice: no des lugar al diablo. Cuando el enemigo viene y empieza a maquinar en tu mente, aquí es donde empieza la guerra espiritual. Aquí es donde tú lo derribas. Aquí es donde tú te postras y le dices: todo pensamiento lo llevo a la obediencia en Cristo. Entonces, cuando yo pongo a Cristo como mi Señor, entonces Él va a ser el capitán de mi barco, ¿verdad? Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final van a ser caminos de muerte, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús se presentó y dijo: no hay otros caminos. Yo soy el camino. Entonces el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo lo vive, él dice: todo lo que he ganado lo doy por basura por ganar al Cristo. Entonces dice aquí en el siguiente versículo, dice: el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos en la iglesia de Cristo, Caleb, rápidamente, nomás para terminar con este punto, que muchas veces enseñamos a la gente a que reciba porque le gusta pedir. Y todo lo que le pidas al Padre en su nombre recibiréis. Pero antes de que aprendas a pedir, tienes que aprender a dar también, ¿verdad? Tienes que aprender a darle tiempo a Dios, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a ayunar, tienes que aprender a hacer las cosas de Dios. Si tu Padre fuere Dios, entonces las cosas de Dios hiciereis. Si quieres que ese Dios te bendiga, entonces preséntate ante Él como sacrificio vivo, como un obrero que sea digno, que no tenga nada de qué avergonzarse. Yo digo esto, si no has aprendido a dar como has aprendido a recibir, entonces no has aprendido nada. Jesús se dio absolutamente todo. Sin embargo, amados hermanos, es eso que mencionaba el pastor, que
tristemente el enemigo viene a recordarte tu pasado en tu presente, y en ocasiones hay personas que no están preparadas o que no han sido renovadas. Pasando al segundo tema, de que huyen, son fácil de tirar la toalla. Yo digo que la toalla es para secarse, sí, no para tirarla. No. Sin embargo, vemos en la escritura también de personas, inclusive sus discípulos, vaya, en Mateo capítulo 26, versículo 55, dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, wow, dejándole, huyeron. Yo no me trata o explícame algo. ¿Cómo es posible que en la mente triste humana de aquel que ha experimentado no solamente el ser renovado de su mente, o a medias quizás, o la palabra que mediocre, ¿no? Que sí, esa palabra es creer a medias, ¿no? Sí, entonces, alguien que como sea, estado en la iglesia, ha podido probar ciertamente el Espíritu Santo. ¿Cómo es que puede darle la espalda, aún mirando los milagros, siendo que los discípulos caminaban con Jesús? Sin embargo, huyeron, Marcelino. Así es, Pastor Caleb. Mira, aquí en Mateo 26:55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces dice que todos los discípulos dejándolo huyeron. No dice que Judas, dice que todos. Pero también aquí me está diciendo, Caleb, que era necesario para que la escritura se cumpliera. Entonces aquí es donde viene una revelación y una perla de parte de Dios para nosotros, que como discípulo no te va a alcanzar para defender la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron al mejor maestro, tuvieron al mejor profeta, tuvieron al mejor pastor, pero aquí Jesucristo nos lo está revelando. Dijo, es necesario que para que se cumpla la escritura, y dice, y todos los discípulos, con toda su enseñanza, con todos los milagros que vieron, con todo lo que sucedió en los días hasta el fin del mundo. Entonces Él nos delega una tarea, Caleb. Y aquí dice en Mateo 26:30, Caleb, para que escuches, para que se cumpla cuál escritura. Mira, dice, y cuando hubieron contado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué dijo el Señor aquí, Caleb? Ya cuando yo resucite, dice, yo mismo voy a ir entre vosotros, voy a ir delante de vosotros. Entonces nosotros como discípulos, Caleb, tenemos limitaciones. Viene el escándalo, vienen los vientos contrarios, viene la guerra, que es contra principados, potestades y huestes de maldad de tinieblas, y no todos tienen ojos para ver, no todos tienen oídos para oír, y la guerra se hace gravosa. Ay, vengo a la iglesia y en lugar de bendecirme me va más mal, y entramos en ese conflicto, ¿no? Y vienen pensamientos contrarios donde el enemigo hace y deshace, porque el Señor lo dejó escrito, yo voy a ir enfrente de ti. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere, brother? Y te da la enseñanza donde dice, todo el que busca encuentra, amén. Y todo al que toca le abre. El problema con la iglesia, cuando tú no lo enseñas a ser obrero, cuando tú no lo enseñas a ser un hacedor de su palabra, cuando no lo enseñas a que se convierta en un siervo de Dios, brother, para que se fortalezca ante el zarandeo, la persona lo que sale de ellos naturalmente, lo que sale de su carne es salir huyendo, Caleb. Por eso es de que esto se pelea en el espíritu. Por eso el Señor dice, ve y toca trompeta en Sión. Háblame a tu pueblo, háblame a los espirituales. A los espirituales. Entonces en ese pueblo va a haber gente natural, va a haber gente turista que nada más van a que le den un pescado, o que le den un pozole, o que le den un pipián en una vigilia, ¿verdad? Y va a haber gente carnal que conoce de Dios, pero no le importa, son detractores. Es gente que se mete, ¿verdad?, dentro de las iglesias para desparramar lo que con tanto trabajo se logra reunir. Entonces Dios le habla a sus hijos, dice, ve y toca trompeta en Sión, y da alarma en mi santo monte, y también da una advertencia, y dice, hay de los moradores de la tierra, hay de aquellos carnales, terrenales, que siguen haciendo casas
en esta tierra y no empiezan a hacer tesoros en el cielo, porque ya nos vamos con Él. ¿Quién es el que empieza a hacer un tesoro en el cielo? Aquel que ya se ha convertido, aquel que se niega a su carne y empieza a crecer y a fortalecerse en el Espíritu, porque fe es creer en lo que no se ve. Si yo te digo que soy bendecido, aunque no tenga posesiones materiales visibles, soy bendecido por lo que tengo por dentro. Por eso el Señor dijo, agarra aceite, agarra colirio y ponlo en tus ojos, para que mires tus vergüenzas, porque hay gente que piensa que porque tiene un carro bonito, o porque tiene una casa, o porque tiene una iglesota, o porque tiene posesiones en la tierra, ¿verdad? Pero tú los miras que a veces son soberbios, son altivos, son mentirosos, andan lucrando con la palabra, venden la palabra de Dios. Ellos piensan que por las posesiones que tienen en la tierra van a poder estar frente a Dios, pero cuando lleguen a Él les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque los dones, Caleb, no salvan a nadie, ni a los profetas, ni los pastores que no se alinearon conforme a su voluntad. Ellos van a estar fuera del reino de Dios también. Wow, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Sin embargo, no dice por sus dones, por tus carros, por tus bienestares. Jesús, después, el punto número 3, después de la resurrección viene la instrucción. Y es necesario que ahora la iglesia sea enseñada, Marcelino, a cómo verdaderamente dar libertad. No es que el Espíritu Santo esté atado, sino darle esa libertad dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas. La palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veo algo tan interesante, esa instrucción de parte de Dios vaya hacia sus discípulos, pero hacia la iglesia como hijos de Dios. Sin embargo, veo unos principios donde me lleva a meditar también en la palabra de Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, donde dice id y hacer discípulos, ¿verdad? Y dice también y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, usted se lo sabe. Sin embargo, aquí veo que cuando recibes poder es necesario empezar donde estás plantado y estipulado, para que después de ahí venga lo demás. Por ejemplo, dice Jerusalén, pero dice después dice Judea, en Samaria, y después dice hasta los confines de la tierra. Su palabra dice, pídeme y te daré las naciones. Amén, Pastor Caleb. Mire, cuando él resucita, Pastor Caleb, cuando él resucita rápidamente, aquí dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quiere decir que estas instrucciones no fueron para cualquier persona, era para los que había escogido, para los que ya había limpiado, porque son los que van a ser listos para poder recibir las instrucciones del Espíritu Santo. Dice, a quien después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas individuales, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo resucitado viene y se les aparece, y por 40 días les da instrucciones de reino, ¿verdad? Pero fíjate bien aquí la revelación, Caleb. Estas instrucciones de reino no son para los carnales, son para los espirituales, que los mandó a Samaria, Judea. Van a ir en mi nombre, no en tu nombre, en mi nombre. En mi nombre es donde van a ir y van a tener la victoria. Antes de pasar al video, solamente tenemos un video preparado. Sin embargo, este es un tema brutal. Vaya, con el hablar del Espíritu Santo es de suma importancia hoy dentro de la iglesia. Tenemos el video listo. Adelante. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, gloria, y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo
le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y para mí es un honor estar aquí en La Voz Mi Ciudad TV. Mi nombre es Pastor Caleb Campos, Pastor Marcelino también, soldado de Jesús el Cristo, pastor. También está Jesús por acá, un soldado también de Jesucristo. Sí, amén, amén. Qué gusto tenerlo, gracias por la invitación. Estamos hablando de temas de suma importancia para el discípulo, para la iglesia, y hablando acerca del Espíritu Santo, que es un tema la cual el tiempo no nos daría, ¿no?, para poder entrar más a fondo. Sin embargo, podemos ver que la Escritura habla de que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para tener una iglesia poderosa necesitamos el Espíritu Santo. Y en el punto número 4 podemos ver el ejemplo del poder del Espíritu Santo en la iglesia de los Hechos. Vaya, quiero compartir con ustedes, ahorita lo compartimos los versículos, pero aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 4, del 1 al 14, dice, lo pueden leer con más calma. Sin embargo, agarré una escritura clave. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, juntamente con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, amén, Caleb. Acuérdate que tenemos a un discípulo Pedro, ¿verdad? Tenemos a un discípulo Pedro que le dice: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré.
¿verdad? Él tiene la certeza de que lo va a defender, brother. Pero sin embargo, para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Nomás miraron que se escandalizaron y vámonos, salieron huyendo. Entonces, miramos que Jesús les dijo, espérense aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, Caleb, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este ya no es el Pedro que tenía temeroso, que lo negó 3 veces. Este ya es un Pedro que le preguntaron y se les paró de frente y les contestó con certeza, con sabiduría y más que nada con lo que había en su corazón. Amén. Este es Jesucristo al que ustedes crucificaron y por eso esta persona está sanada. Amén. O sea, lo estaba demostrando con hechos y lo estaba dispuesto a dar su vida por su Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo aparece y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él ya estaba listo para morir cualquier día, pero también estaba listo para vivir por Cristo y para Cristo, porque nosotros estamos aquí por Cristo y para Cristo. Y hay gente en la iglesia que carece de identidad de reino en ese sentido, porque dice, aquí te trajo Cristo, tú estás aquí por Cristo, pero también para Cristo, acuérdate, eres un miembro útil en sus manos, ¿verdad? Entonces necesitamos atender este llamado para buscar, porque tú lo dijiste claramente ahorita, Caleb, estaban unánimes, todos unidos en un mismo sentir, buscando el rostro de Dios. Entonces, antes de poder salir a evangelizar, de ir a Samaria, de ir a la Coahuila, de ir a Guadalajara, de ir a los lugares así, tenemos que meternos con Dios, porque la Biblia dice, someteos a Dios. Someteos a Dios, fortalezcaos en Dios y en el poder de su fuerza. Y ahora sí, salgan y resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. El problema es de que el enemigo viene y nos da dulcecitos, ¿verdad? Y nos mueve la mirada. Le dices a un siervo de Dios que Dios lo está preparando y lo está forjando para ser un gran guerrero. Y le dice, no filisteas. Y lo primero que sale es andar buscando mujeres, varón. La iglesia de Dios no es para andar buscando mujeres, es para venir a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces ahí es donde miramos que el enemigo viene y perturba nuestra visión del reino. Por eso es de que nuestro propósito no es completado, porque cualquier cosita nos distrae. Por eso el apóstol Pablo, con esa autoridad que Dios le dio, dijo, oh Gálatas insensatos, ¿Quién los fascinó para dejar de obedecer a la verdad? Una vez que tú llegas a esto, Caleb, una vez que llegas al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo te toma, brother, te das cuenta que has encontrado una perla de gran precio, brother. Y ahí te das cuenta que tu primogenitura vale la sangre de Cristo, Caleb. Y la primogenitura que Dios te da como hijo suyo, Él te adopta como hijo suyo, no puede estar a la venta de cualquier postor. Yo no me puedo vender por una mujer que no es de Dios. Yo no puedo entregar mi ministerio, yo no puedo entregar mi familia, yo no puedo venir a que el diablo me ofrezca dinero para pertenecer a un concilio, para pertenecer a una asociación, para poder decir yo soy un capellán, yo soy esto. No, brother, la palabra no dice capellán, la palabra dice tú eres un buen soldado de Jesús, a disfrazarse como ángel de luz y a tirar su última red. Todo aquel que no esté puesto en la roca que es Cristo, dice, aún los elegidos pueden ser engañados. Yo por eso tengo que escudriñar las escrituras, porque ellas testifican de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Yo tengo que tener el hábito de la lectura, y no nada más la lectura, Caleb, sino la obediencia, porque el Señor dice, pero sed hacedores de mi palabra. Amén. Y no nada más oidores, olvidadizos, engañándose a vosotros mismos. El Espíritu Santo es el que te da esa fuerza, es el que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Caleb. Por eso el Señor te dice que venga a mí el que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar. ¿Por qué tienes que venir cansado y cargado, Caleb? Porque tristemente una persona que está en la carne, persona que está en la carne, brother, piensa y siente que no necesita de Dios y lo sigue haciendo a la manera del hombre, y lo sigue haciendo a la manera del hombre cuando Dios ya lo estipuló y está escrito esta palabra, esto es el camino de regreso a casa. Y dice la palabra, y aquel que le quite o le ponga una tilde a mi palabra. Y hoy es tiempo donde la palabra de Dios se comparte tal cual es.
Amén. No le podemos añadir ni una tilde ni quitarle nada. Jesús, la palabra de Dios tal cual te confronta. La palabra de Dios es viva y eficaz y útil para arguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Sin embargo, hoy es tiempo del punto número 5, el ministerio de Pablo, que es soldado de Dios, dado por Dios y no por hombres. O sea, cuando tu bendición viene de Dios, no de la persona que está al lado, ¿no? Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, eres conviccionado a hablar verdad. Sí, te das sí, cuenta, a nutrirte por medio de esos rudimentos, la palabra de Dios, de la abundancia del corazón a la boca. Cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Dios, tú recuerdas, estuvo ciego por días. Sin embargo, Dios habla a Ananías y que ve hablar por Pablo. Dice, me va a dar killer, ¿no? Dice, pero ve. Sí. Sin embargo, cuando él va y ora por el apóstol Pablo, recobra la vista, ¿no es así? Sí, así. Entonces, tenemos que tener un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, para que tengamos un rompimiento espiritual y poder recibir el milagro. Sin embargo, cuando Dios te llama, la palabra de Dios dice que antes de la fundación, glorioso, porque Él ha depositado sueños en cada uno de nosotros para realizarse. Sin embargo, el ministerio de Pablo, soldado de Dios, dado por Dios y no por hombres, hablaba verdad porque tuvo un encuentro y fue conviccionado por medio del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sí, amén, amén. Amén, Pastor Caleb. Y aquí hay una tremenda revelación, Pastor Suéltalo. Caleb, porque acuérdate que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sí, lo era. Y dice la palabra que él respiraba muerte. O sea, él quería, ¿verdad? Se echaba a la iglesia, pero cuando tiene este encuentro con Jesucristo, él no lo conocía, ¿verdad? Y le dice, ¿y tú quién eres? Él dice, yo soy Jesucristo. Yo soy Jesús el Cristo, al que tú persigues, ¿verdad? Entonces, cuando él ya se da cuenta de que realmente quién es Jesucristo, fíjate bien, igualito que el hijo pródigo, bro. El hijo pródigo dice, yo no soy digno de que sea llamado tu hijo, ponme como alguno de tus jornaleros, vino a servir. El apóstol Pablo le dice, ¿y qué quieres que haga, Señor? Ahí ya se puso al servicio. Cuidado. Entonces, yo pregunto esto a la iglesia, bro, a la iglesia. Cuando alguien viene a la iglesia a perseguir, cuando viene a chismear, cuando viene a murmurar, cuando viene a criticar, cuando viene y no le gusta nada de lo que hay dentro, ¿verdad? Se está poniendo en contra del mismo Cristo. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces ahí solito se está autosaboteando porque no está teniendo las bendiciones por las cuales Dios lo mandó llamar. Su enfoque es otro. El enemigo lo está desviando a que se enfoque a perseguir a la iglesia en lugar de ser la iglesia. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo llego a la iglesia y digo, este baño huele bien feo, todo el tiempo huele feo. Bueno, ¿por qué no agarras un cloro? ¿Por qué no traes un Suavitel y nos ayudas a limpiarlo? Porque para eso te mandó Dios. Sí, amén. Tienes ojos para ver, haz la diferencia. No seas parte del problema, sino forma parte de la solución. Entonces, cuando se presenta el apóstol Pablo, él nos dice, este evangelio, esta revelación, a mí no me la dio ningún hombre, me la dio Jesucristo. Por eso es de que en Pablo crece la convicción. La convicción, la seguridad, el entendimiento, es la fe más la confianza. Y él empieza a hablar palabras tremendas, Caleb. Como dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él se levanta, Caleb, aquí en Gálatas, ¿verdad? Se levanta en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, a Filipenses 1.15. Filipenses 1.15. ¿Lo tienes ahí, Filipenses 1.15? Sí, yo lo tengo. Ánimo. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Sigo? No, amén. Ahí es donde el apóstol Pablo, Pastor Caleb, ¿verdad? Aquí el hermano Chuy no nos va a dejar mentir, donde él está aclarando, ¿verdad? O sea, después de que tiene este encuentro con Jesucristo, él dice, él tiene ojos para ver, porque ahí se está mirando que él tiene ojos para ver, y dice, bueno, unos predican por avaricia, ¿verdad? Otros predican por contención, pero yo estoy puesto a la defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque yo realmente siento la causa del Cristo. Entonces yo di todo por basura
para ganar a Cristo. Entonces eso quiere decir, brother, que el amor de Dios, que la convicción, la fe que Dios requiere en una persona para ser llamado un soldado, ya estaba en Pablo. Por eso él dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo, el que tú predicas, ese Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya lo vivo en la fe por el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú te das cuenta que ese Cristo murió por ti, y todo lo que hizo por nosotros, en ti, cuando lo entiendes, cuando vuelves en sí, cuando llega ese arrepentimiento genuino en mirarle, porque Él estuvo clavado en esa cruz a causa de mis rebeliones, a causa de mis pecados. Entonces ese amor entra en tu corazón, brother, y regresas como esos 10 leprosos, regresas uno, agradecido, sin poner excusas, alabando su nombre y poniéndose a su servicio. Por eso el Señor dice, ¿dónde están los otros 9? Que vienen a la iglesia, que los sané de cáncer, pero no le gusta aplaudir, no le gusta alabar, no le gusta servir, no le gusta orar. Entonces, ¿qué le gusta? Pues le gusta que le den, le gusta que lo estén apapachando todo el tiempo. Y acuérdate que la palabra de Dios no nada más es para restauración, también es para fortalecimiento. También necesitamos forjar hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Definitivamente, Jesús, pasando al otro tema, es Pablo delega de instrucción de soldado y no de discípulo a Timoteo. Y me gustaría adelantar un poquito. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tenemos un par de minutos más, sin embargo, quería adelantar. Hoy es tiempo de que el discípulo en el griego quiere decir matetes, y matetes quiere decir persona que lleva a cabo la instrucción de alguien más. Sin embargo, Dios te ha puesto como cabeza y no por cola. Sin embargo, Dios ha prometido esa bendición. Somos llamados a bendición. Sin embargo, hoy es tiempo donde nos convertamos en un soldado de Jesucristo, Marcelino. No solamente oidores, sino hacedores de su palabra, entendiendo que Jesús mismo vino a servir y no a ser servido. Pero nosotros pertenecemos al ejército del Todopoderoso, aquel que nunca ha sido derrotado, aquel que ha ganado todas las batallas y lo ha ganado en la cruz del Calvario. Ha llevado todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Eso nos hace más que victoriosos en Cristo. Sin embargo, hoy es tiempo donde la iglesia se levanta como ejército de Cristo, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de lo que este mundo está enfrentando, Marcino. Hoy es tiempo de levantarse. Claro, Caleb, y termino con esto para que nuestro hermano Chuy también diga su punto de vista, pero yo te voy a decir esto aquí a nivel mundial, bro. Es necesario que levantes al Hijo del Hombre. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, debe de entender que la exaltación es para el Hijo del Hombre, es para Jesucristo. Si la iglesia de Cristo se une en su nombre, que es el estandarte de victoria, ¿verdad? Y todos nos unimos en humildad, en servicio, en llevar esa fragancia fresca a Dios y decirle: Señor, aquí está mi ofrenda, esto es lo mejor que tengo, esto es para ti. Y levantamos su nombre donde quiera que vayamos, a buscar a las almas, a darle de comer al hambriento, a levantar al perdido, a usar lo que Dios nos dio, lo que nos delegó. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le pasas corriente a una persona y le das esperanza y lo llenas de vida. Entonces, esa iglesia, brother, es la que va a levantar al Hijo del Hombre, y luego el Hijo del Hombre nos va a levantar a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, y les entiendan esto. Dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un nuevo evangelio diferente. Aquí se va a levantar otro tipo de ejército para desviar a lo que Dios está hablando. Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora os lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor del hombre, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, yo ya no sería siervo de Cristo. Cuando la palabra de Dios se expande, Caleb, y se predica como está escrita, vas a causar el dolo de las personas tibias, de las personas que están en oscuridad, de las personas que todavía siguen pervertidas en su espiritualidad.
Por eso le dice, no invites a ese hermano, no vaya a ser que saque la espada y nos dé con ella. Es pura palabra, Caleb, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad. Claro. Y la verdad os hará libres. Amén, amén. Su palabra, Jesús. Pues miren, yo como soldado de Jesucristo debo de ser obediente a su santa palabra, y como soldado ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, porque el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero mi consejo, y que yo me lo aplico en mi vida personal, es el versículo 4, cualquiera que milita no se enrede en los asuntos civiles. Lo civil representa al mundo. Dice, con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Yo vivo para exaltar el nombre de Jesucristo, y en mi mente ha sido renovada, porque vivo para exaltar ese nombre a través de no mezclándome con el mundo. Dice, repito de nuevo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los asuntos civiles con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado, cuyo nombre es Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. No se me debe de olvidar que Cristo viene pronto, y si me quiero ir con Él, tengo que, su palabra dice, palabras de Jesucristo, si guardareis mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo tengo que conocer. Y pues gloria a su santo nombre. Amén. Wow. Tenemos un minuto escaso. Amén, Caleb. Podemos poner rápidamente 2 de Pedro 2:1 para terminar. Claro. Puedes poner 2 de Pedro y le puedes dar lectura y terminamos con eso. 2 de Pedro 2:1. Dice así. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Debemos de saber esto, hermanos. Hay un ejército de iniquidad que está activo, ¿verdad? El mismo anticristo, el anticristo, va a tomar esos vasos de deshonra, los que no se limpiaron, que no se quieren limpiar y que no se quieren santificar. El mismo anticristo va a tomar a ese tipo de personas, y con el espíritu de anticristo, con la misma palabra de Dios, Dios les va a dar un poder engañoso para que salgan y hagan prodigios y grandes señales. Todo aquel que no conoce la escritura, acuérdate que la palabra dice, mis ovejas van a escuchar mi voz y me van a seguir. Entonces, el anticristo va a tener estos prodigios y estas señales para engañar a los idólatras, porque el Señor aborrece la idolatría. ¿Se cayó o no se cayó? ¿Lo sanó o no lo sanó? Eso no tiene que depender de nosotros, hermano. Tenemos que depender de la escritura, de la palabra y del testimonio del predicador que está predicando. Amén, amén. Bueno, un gusto poder haber estado con ustedes. Guerrera, gracias por invitarnos. Mi nombre es Pastor Caleb Campos, Pastor Marcelino, mi hermano. Ministro Jesús Aguilar. Pastora Jovita, muchas gracias por tenernos. Rosa Luterio para servirle. La voz de mi ciudad. Estamos en este programa Excelencia Divina. Recordemos que usted me llama al 664-318-4600 de estos cantos de nuestra hermana Rosy Díaz del programa pasado que vino de Estados Unidos. Se lo voy a obsequiar totalmente gratis. Si todavía tiene dónde poner un CD, es totalmente gratuito. Nada más dígame, hermano, hermana, el tema de este programa. Y antes de despedirnos, quisiera pedirle a usted que conoce a Cristo o no lo conoce, usted que le conoció y quiere reconciliarse con Él, y si no le conoce, pedirle perdón por sus pecados. Sencillo, práctico. Su fe en Jesucristo, reconciliarse con Él, porque Él tiene misericordia, tiene gracia para usted y para mí, porque de esto se trata este programa. Prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Si está dormido espiritualmente, si ha tropezado, ha caído, y si no le conoce, es el momento. Solamente queremos unidos hacer una oración para estas personas. Hermanos, los invito. Gracias por estar aquí. Queremos hacer una oración de fe. ¿Alguien me puede ayudar, hermano, y orar por esa persona que nos esté viendo o que se quiera reconciliar con Cristo? Prepararse para la segunda venida, y si no le conoce, aceptar al Señor. Jesucristo. Estuviste aquí en la tierra, pero te hablaron de Él, lo seguiste o te reíste, ¿verdad? Así es de que si tú crees en Jesús y crees que Él puede cambiar tu vida, repite esto conmigo de todo corazón. Repite: Señor, en el nombre de Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido mucho. Te pido perdón y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi guía, como mi Señor y como mi único Salvador. Te pido que me ayudes a leer, a comprender y a obedecer tu palabra,
por el resto de mis días. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Puro pa'lante. Avanzar. Canal La Voz de mi Ciudad. Contamos con espacios disponibles, presentes en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Además enlazados con Estéreo Bendición, Los Ángeles y Guatemala, a través de la 104.9 FM. Comunícate con nosotros, 323-775-4871 o al teléfono 664-829-6402 o búscanos en Facebook como La Voz de mi Ciudad TV.